me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuánto amor me guía Él. Un placer poder compartir con ustedes y espero que en esta noche lo que también les pueda compartir sea relevante para sus vidas. Así que sin más preámbulo, vamos a compartir el material que tengo aquí preparado en PowerPoint para que podamos estudiarlo. Amén. Recuerde que el texto que estamos usando es Efesios capítulo 6, verso 4. ¿Qué dice el texto? Así dice la palabra, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y una de las cosas que habíamos mencionado es que como cristianos que somos, nuestro deber o nuestro desafío es adoptar los principios de la palabra y que sea la palabra quienes nos enseñen cómo tenemos que criar a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, estas tres palabras son palabras claves, ¿no? Criar significa ektrefo, ¿no? La palabra griega es ektrefo, perdón, que significa, ¿qué significa? Significa guiar, enseñar, alimentar, sustentar, mantener con vida y fructífero. Es decir, toda una prosperidad integral, ¿no? De manera integral, ¿no? Así es. Y recuerden eso, ¿no? Cuando hablamos de crianza, hablamos de buscar el desarrollo integral de nuestros hijos, ¿no? La otra palabra clave es disciplina. Y la palabra disciplina, la palabra griega para disciplina, que es paideuo, significa corregir, reprender, castigar. Así es. Entonces es como un proceso en el que tú vas trabajando con el carácter de los hijos, ¿no? No basta solo con criar, es decir, con enseñar, con alimentar, con sustentar, sino que es necesario hacerlo en disciplina. Pues el criar lo dice en disciplina. En otras palabras, esa crianza y también te va a demandar que apliques disciplina, es decir, corrección. Y hay que tener cuidado cuando vamos por la vida otorgándole muchos derechos y cero responsabilidades, ¿no? O muchos beneficios y cero responsabilidades. Por esa razón es importante la disciplina. La disciplina corrige, reprende y castiga. Y dice la palabra que no solamente hay que criarlos en disciplina, sino en amonestación del Señor. Y la palabra amonestación, la palabra griega es noutesía, que significa poner palabra en la mente una y otra vez. Instrucción de la palabra. Entonces es la repetición, ¿verdad? De la verdad de Dios, ¿no? De los principios de la palabra. Interesante, ¿no? Yo creo que de manera natural todos nosotros hacemos lo primero, ¿no? Cuando criamos, ¿no? Ektrefo. O sea, lo alimentamos, lo cuidamos, sustentamos, los mantenemos vivos, ¿no? Le damos cubrimos sus estudios, ¿no? Sus entrenamientos físicos que hace y tantas otras cosas más. Y decimos, estamos criando, ¿no? Estamos criando. Y se sujeta al texto, porque eso es la crianza, ¿no? Buscar el progreso, la prosperidad. Pero tenemos que hacerlo acompañado de la disciplina y la amonestación, ¿no? Entonces, ahí hay dos elementos más que son importantes y lo hemos compartido, solo lo ponemos para recordatorio. Recordar lo que hemos hecho el día de ayer. Exacto, porque a veces de ayer a hoy uno se puede olvidar, uno se puede olvidar algunas verdades que finalmente va aprendiendo, ¿no? Así es. Muy bien, entonces dicho esto, hay otra cosa más que creo que es importante mencionar. Una cosa es criar niños. Así es. Otra cosa es criar adolescentes. Y otra cosa es criar jóvenes. Y para cada grupo, para cada etapa, perdón, hay una serie de consejos y sugerencias que definitivamente no podríamos darlo todo en esta noche, pero lo que yo puedo hacer es darle algunas recomendaciones prácticas, ¿no? Algunos consejos así muy sencillos, muy prácticos,
que nos sirvieron a nosotros, Sí. definitivamente, son principios que están basados en la palabra, Ujú. pero también muchas personas que lo hicieron de esta manera, pues les ayudó, ¿no? Y yo digo que cada historia es diferente, es única, ¿no? Sin embargo, algunos principios pueden ser importantes que lo consideremos. Así es. Entonces, voy a pasar rápidamente, pero por las 3 etapas, Ujú. y conscientes de que ustedes son padres de niños y de adolescentes, puede que dedique un poco más de tiempo a esto que a criar jóvenes, ¿ok? Muy bien, vamos con la primera. Criando Criando niños. niños. Criando niños. Ujú. ¿Qué dice Proverbios 22:6 y Proverbios 22:15? Vamos a leerlo. Dice así, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Muy bien, estos textos son muy comunes, ¿no? Muy conocidos, perdón, muy conocidos, ¿no? Y lo hemos usado muchas veces. Ujú. Y de estos versículos yo puedo desprender algunas enseñanzas muy interesantes que acá las pongo a continuación. ¿Ok? Así es. Creo que también están en sus separatas, yo se las he entregado para que ustedes la puedan ver, pero aquí también lo pueden ver en este PowerPoint. La primera, Enséñales las sagradas escrituras, será vital para su vida. Y esto es muy importante, enseñarles desde pequeño a nuestros hijos, ¿no? así Quizás es. algunos no han tenido la oportunidad de criar a sus niños desde pequeño, pero nunca es tarde, porque siempre la palabra de Dios llega al corazón y a la mente del niño, del joven o del adolescente, ¿no? Así es, Y eso produce fruto. así es, así es. Siempre será más difícil cuando se trata con adolescentes o con jóvenes. Sí, Lo mejor es que podamos nosotros enseñarles desde niños. Así Más es. aún, hay estudios muy interesantes que dicen que los primeros 7 años son relevantes, son importantes, son trascendentes en la historia de un niño. así es. De tal manera que todo lo que podamos grabar en esos primeros 7 años, pues será, marcará la historia de su vida. Como No, un no, sello va a no ser, estamos ¿no? diciendo de que si cumple 8 ya no, ¿no? Pero estos estudios dicen que los primeros 7 años son relevantes, son importantes, son trascendentes, y se entiende porque creo yo que el único universo de los niños en esa edad, aunque hay algunos que ya enviaron a sus hijos a la escuela a los 5, Sí. ¿no? A los 6, pero Ujú. creo que su mundo son sus La casa. padres, la casa, y va a depender mucho de qué padres tiene, ¿no? Ujú. Con qué padres comparte, con qué personas comparte, cómo es que vive, cómo es que Así es, desarrolla así es. su vida, ¿no? Por eso que es muy importante que le enseñemos la palabra, porque si es una edad muy importante, que son como el cemento fresco, Así pues es. entonces necesitamos nosotros grabar todo lo que podemos en los Ujú. corazoncitos de ellos, Así ¿no? es, así es. Lo segundo, instruye con tus palabras y con tus acciones, ¿no? Así es. De esto hablamos mucho ayer, ¿no? Ujú. Con tus palabras y con tus acciones. Ujú. El ejemplo tiene un poder extraordinario. Nunca se olviden de esto. Hemos visto muchos ejemplos el día de ayer y creo que es importante, ¿no? Importante. Lo tercero, Establece una disciplina justa. Aplica el castigo correcto, ¿no? Porque puede ser que uno se vaya al extremo, ¿no? A veces uno es muy severo. Tiene que tener mucha sabiduría para ser justo. Y creo que esto tiene que ver con primero, antes, hablarle al hijo una vez, 2 veces, 3 veces, y después de ello ya le decimos, ¿no? así Que es. le hemos advertido, y bueno, ahora tiene que haber una corrección. Así es, así es. Nosotros tenemos un par de experiencias aquí. Ujú. Recuerdo que en una ocasión mi hijo mayor, tendría que 3 años tal vez, no sé, estaba mirando por el balcón de nuestra casa, estaba mirando a un papá y a un niño que estaban, Jugando. bueno, Jugando afuera, ¿no? Riéndose. riéndose, pero el niño decía groserías. Ah, sí. El niño decía palabras feas, ¿no? Ujú. Y el papá le celebraba, ¿no? El papá, ¡ah, ese es mi hijo! Entonces mi hijo miró esa escena y aprendió la palabra. O sea, qué increíble cómo captan los niños. Ujú. Entonces, él me vio triste, seguro, y me dice, papá, papá, y se para frente a mí
y me da la palabra fuerte. más horrible, más fea que alguien pueda mencionar, por lo menos en mi país, ¿no? Ujú. Y yo me enojé, claro, porque es una palabra tan horrible que yo dije, pero ¿de quién has aprendido esa boca sucia? Y reaccioné, pues que yo que quería aplicarle un castigo, Ujú. pero en el camino de querer castigarlo, o sea, me di cuenta que nunca le había dicho que eso era malo. O sea, Ajá. ¿cómo le puedo castigar en algo que no No sabe que sabe. es malo, Ujú, ¿no? ujú. Porque yo creo que él no quería insultarme, lo que él quería Claro. era que yo me alegre, porque él decía, bueno, si el niño dice eso y su papá se alegra, tal vez si yo le digo esto a mi papá, él se va a Claro. alegrar, ¿no? Entonces creo que un castigo correcto, ¿no? Es el castigo que se aplica cuando se le habló de la falta, Así es. ¿no? Primero hay que advertirle, ¿no? Exacto. Entonces hay que decirle que eso no es No es correcto, correcto, que eso sí. está mal, Ujú. porque puede que nosotros no le enseñemos. Ahora, aquí es donde esto se conecta con el primer consejo, Así ¿no? es. Porque uno aprovecha la Enseñarle. Biblia para decirle la mentira no es buena, ¿no? Ajá. Las malas palabras no agradan a Claro. Dios, ¿no? Insultar o matar no es correcto. Entonces, Ujú. uno va enseñando, pero va explicando. Y Así cuando es. comete la falta, por eso es que la primera vez no hay que aplicar un castigo. Hay que decirle, Corregir. eso que hiciste no está bien, Ujú, eso es ujú. incorrecto, Así es. eso no agrada a Dios y tampoco me agrada a mí, que soy tu Ujú, papá o que soy ujú. tu mamá. Entonces, una disciplina justa es la aplicación del castigo de la forma Correcto. correcta, Ujú, ¿no? Cuando hay una reincidencia a esa falta que comete. Ahora, hay faltas y faltas, ¿no? Pero ujú, generalmente a veces obviamos el hecho de que los hijos sepan si lo ujú. que está haciendo es malo o no y Así es. por qué es malo también, Así es. ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, hay mamás que cuando el niño se está descubriendo y está tocando su órgano sexual, la mamá le dice, suelta eso, no toque, eso está Ujú, mal. ¿Por qué está mal? ujú. O sea, claro, si es tu esposo que está, claro, tú vas a decir que está mal, ¿no? Pero, o tu hijo grande, pero cuando un niño se está descubriendo, a veces esas cosas pasan, ¿no? Y de pronto explicarles Claro. antes de reaccionar o de corregir o de castigar Así es lo es. primero que tenemos que Sí. hacer. Sí. Una disciplina justa también es un castigo a la medida de la falta, Sí. ¿no? Sí. A la medida de la falta. Y esa es la otra experiencia que tuvimos, ¿no? ¿Te Ujú. acuerdas? Nuestros hijos ya tendrían, pues, ¿cuánto? 8 y 5 años, Ya. y estaban peleando entre ellos, Discutiendo. discutiendo por un juguete, por no sé qué, y entonces su mamá estaban, ya niños paren, ya paren niños, y ahí estaba, pero ahí estaban entre ellos que sí, que no, hasta que ella enojada dice algo que obviamente era un castigo exagerado, ¿no? Ella dijo, eh, Romy, establecimos una hora para ver la televisión y era por la tarde, me recuerdo, y era una hora nada más, y cuando se portaban mal, el castigo era quitarle un día, 2 Ya días no ven. o hasta 3 días, o el castigo más severo era 3 días. Entonces, Romy enojada porque no le hacían caso, ella dijo, y ahora no hay televisión 30 días, dijo así, ¿no? 30 días. Entonces los dos pararon de pelear y la miraron a su mamá y luego me miraron a mí y me dijeron, papá, ayúdanos por favor, mira mamá, ha exagerado. Y claro, ese es el momento donde los papás no pueden, o sea, no pueden ponerse en contra Correcto. de la esposa o la esposa del esposo, ¿no? Eso también es importante. Eso también es muy importante. Entonces yo le digo, bueno, hijos, mamá ha dado la orden, hay que obedecer, pero papá, no es justo. Entonces le digo, Romy, ¿podemos ir a la habitación un ratito? Quiero conversar contigo. Ya, me dijo ella. Y fuimos a la habitación. Todavía estaba enojada, Romy. Y le digo, 30 días, le digo, 30 días, ni yo voy a poder soportar 30 días. Entonces Romy me dice, ay, es que me dan cólera, pues, ¿por qué hacen eso? Sí, pero no puedes aplicar ese castigo. Por favor, anda, sal de nuevo y di que te equivocaste, que exageraste y así fue, ¿no? Ella regresó y dijo, bueno chicos, creo que exageré,
ya no van a ser 30, van a ser 3 días. Ay, los 3 días se sintieron poquísimo, ¿no? En relación a los 30 días. Creo que algunas veces nosotros exageramos en nuestro castigo, ¿no? Y esas son cosas que creo que nos marcan. Y nosotros que ya somos adultos, es muy probable que hayamos recordado, mientras estoy hablándoles de esto, de algunos castigos exagerados que hemos recibido, ¿no? ¿Por qué razón? Porque olvidamos este consejo muy importante. Establece una disciplina justa, ¿no? Acorde, pero también explicada. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros aplicamos una disciplina para calmar nuestra cólera, ¿no? Nuestro enojo, pero no sin explicar inclusive por qué razón aplicamos el castigo. Y también tenemos que tener en cuenta la edad del niño, ¿no? Porque puede ser que podamos decir una disciplina o hacer algo que no va acorde a la edad del bebé también. Claro, claro, dependiendo mucho. Nosotros tuvimos que ser muy creativos para aplicar disciplina. De hecho, que no queríamos solo incluir la física, ¿no? O sea, queríamos usar otras formas de castigo. Entonces, teníamos premios, regalos o salidas especiales, o televisión, ¿no? Internet. Y cuando obviamente ellos desobedecían o reincidían en una falta, entonces era cancelación de beneficios, ¿no? Así es. Ese era es el último punto, ¿no? Castigar la desobediencia y premios a la obediencia. Sí, bueno, el cuarto punto está hecho para hacer el equilibrio, ¿no? Sí. Porque a veces estamos más listos a castigar la falta. Siempre. Claro, pero no premiamos la obediencia, ¿no? Y también es importante. Y claro, también es importante. Entonces, claro, si yo te dijera, ok, si tu hijo o tu hija le jale el pelo a alguien, ¿qué harías tú? Ay, yo haría esto. Y si de repente rompe una maceta jugando, no se da cuenta. No jugando, sino porque quiere romperlo, ¿no? Entonces tú dices, si haría eso, yo le haría esto. Pues, ¿qué haces cuando hace toda la tarea, cuando tiene la cama en su habitación, cuando lava los platos de la casa, cuando hace algo honorable, ¿no? ¿Qué haces? Porque hay niños que son muy hacendosos. Y a veces nosotros cometemos el error de no premiar su obediencia o su virtud y le estamos enseñando, en todo caso, sin usar palabras, que nunca vamos a ver su obediencia, que lo único que vamos a ver es su desobediencia, ¿no? Es como cuando uno de mis hijos, creo que fue Asaf, que decía, tú solo me corriges, yo no quiero que tú me corrijas solamente, pero o sea, creo que no me estaba diciendo premia mi obediencia, pero esa frase, tú solo me corriges. Es como que si uno a veces ve solo las faltas, ¿no? Y no ve las buenas cosas que también tienen nuestros hijos. Así es, así es. Así que tuvimos que aprender, ¿no? Tuvimos que aprender. De hecho, que un tiempo teníamos una pizarra, una pizarra con día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de la semana. Día de semana, de lunes a viernes, y ellos tenían que colocar una X, un aspa si cometían una falta, ¿no? Y luego un check si hicieron algo bueno, algo honorable, ¿no? Entonces, al día se restaban una con otra, ¿no? Y iban sumando puntos. Si los puntos que sumaban en la semana eran más de 10, eran más checks, ¿no? Eran más de 10, entonces ellos tenían un premio. Y si los puntos eran menor de 10, entonces obviamente perdían los premios, ¿no? O sea, es más, cuando eran más de 15, ellos podían escoger entre 3 opciones, pero si eran menos de 15, nosotros escogíamos entre 3 opciones. Entonces, ellos se esforzaban mucho por tratar de portarse bien, ¿no? Entonces, y cuando hacían algo que no era correcto, le decía, ahora ve a la pizarra y pon tu aspa, ¿no? Y no quería. No, papi, por favor, perdóname. No, yo te perdono. Pero de todas maneras pon, porque al final, de todas maneras, habrá una pérdida de beneficio. O sea, el perdón no te libera de la falta, ¿no?
perdón, te libera de la falta, pero no te libera de la De la consecuencia, consecuencia. ¿no? Por ejemplo, un muchacho, bueno, ya no estamos hablando de niños, pero hablamos de, bueno, sigamos hablando de niños. El niño jala el pelo a su mamá. Entonces, y sabe que eso no es correcto. Ya le dijeron que no está bien, pero él, porque la mamá no le quiso comprar el helado, le jaló el cabello. Entonces, obviamente hay un castigo. El niño llora y dice, por favor, mami, perdóname, perdóname, perdóname. Y pregunta, ¿la mamá tiene que perdonarle? Ujú. Claro que sí, tiene que perdonarle. Pero no lo libera del castigo, ¿no? Así O sea, de la consecuencia, no. La falta sí, la falta está perdonada, pero el castigo no, porque siempre hay consecuencias, Ujú. ¿no? Entonces tenemos que castigar la desobediencia, pero también premiar la obediencia. Eso es muy importante, ¿no? Y felicitar a nuestros hijos cuando ellos han alcanzado logros, eh, ser muy evidentes en nuestra honra para ellos. Y también esto los motiva a que su conducta mejore también ellos, ¿no? Así Porque es. siempre me preguntaban, mamá, ¿todo está bien? ¿Todo está bien? Sí, hijito, está bien. Está. Y se alegraban, Y ¿no? van aprendiendo poco a Sí, poco, ¿no? así Ahora es. les digo, no es que yo tengo dos angelitos, ¿no? Pero son jóvenes que aman a Dios, Sí. sirven a Dios. De hecho, que hoy mismo están haciendo música en la iglesia, grabando todo para el culto de mañana. Ujú. Pero creo que aprendimos esto en el camino. Algunas cosas las aprendimos antes y otras durante, Durante. ¿no? Durante. Ok, vamos con lo segundo, criando adolescentes. Muy bien, vamos a tener lectura entonces de Eclesiastés, capítulo 11, verso 9 y 10. Dice así, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y andando en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son vanidad. Son vanidad. Qué interesante, ¿no? La adolescencia, dice, y la juventud. Y aquí entonces tocamos a los dos grupos, ¿no? Adolescentes y jóvenes son vanidad. Ahora, lo dice el sabio Salomón, ¿no? Lo dice aquel que dio, a quien Dios le dio una inteligencia grandiosa, una sabiduría impresionante. Y en esa sabiduría, entonces aconseja al joven, dice, alégrate, gózate, disfruta, todo lo que tú quieras, anda en los caminos de tu corazón, en la vista de tus ojos. Eso parece, que haz lo que quieras, eso parece libertinaje, ¿no? haz lo que quieras. Pero le dice algo muy importante. Yo creo que esta es la libertad que aún Dios nos da, ¿no? O sea, somos libres, pero no somos libres para hacer lo malo, somos libres para hacer lo bueno. Dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, vive en libertad. Pero recuerda que hay un Dios de amor que también será juez. Y por supuesto es importante que recuerdes esto, te juzgará Dios, ¿no? Así que quita el enojo, aparta la carne del mal, de tu carne el mal, perdón, porque todo esto es vanidad. Entonces, el sabio Salomón aconseja que tenga cuidado con ese libre albedrío, ¿no? Que tenga cuidado con esa voluntad propia, independiente que tienen los hijos cuando llegan a la adolescencia o a la juventud. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando un niño pasa a la adolescencia se nota, ¿sí o no? Se nota, ¿no? Se nota. Y aquí entonces quiero darles 4 consejos prácticos sencillos, simples, pero les puedo asegurar que van a ser importantes en la historia de su trabajo como padres. Así es. Solo antes de esto, decir que la adolescencia viene del latín adolescere, que significa crecer, desarrollarse. La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social, por lo tanto, sus límites no se asocian solamente a características físicas, o sea que no es que solo crece físicamente, ¿no? Sino que más bien enfrenta otros desafíos en su conciencia y en su forma de mirar la vida. Por ejemplo, un niño, bueno, aunque ahora hablamos de también niños precoces, ¿no? Pero hablando en términos generales, los niños generalmente están distraídos con juguetes,
con tecnología, con programas de televisión, Ujú. pero llega un momento en donde empieza a tener atracción por el sexo opuesto, quiere verse mejor, Ujú. ya no quiere comer tanto, quiere bañarse, ¿no? Y hay cambios no solo en su estructura física, sino hay cambios en su mente Ujú. también, ¿no? Y ahí entonces empezamos a mirar cómo poco a poco nuestros hijos van cambiando y van perdiendo esa infancia o van dejando esa infancia para poder introducirse en esta etapa tan complicada que es la adolescencia. Así es. Entonces, ¿cuál es nuestro consejo para los que están criando hijos adolescentes? No los trates como a niños. Sí, esto es muy importante, ¿no? Han pasado a otra etapa de su vida y no debemos de tratarlos como niños, ni hablarles como niños, ¿no? Porque a veces uno sí, "Sí, mijito, no, no, ya está entrando a una etapa de su vida donde van a asumir aún más responsabilidad, ¿no? Así es. Hay señales físicas y emocionales en ellos que es su estructura ósea, todo va cambiando poco a Así poco, es, así no son es, iguales, ¿no? así es. Si tienes un hijo que ha llegado a los promedio 12 años, Ujú. recuerda que ya no es un niño, Sí, ¿no? Ya no es una niña. Así que no los trates como tal, así ¿no? es. Este es un error muy común que cometemos como padres, Ujú. ¿no? Hay señales biológicas que Sí, evidencian que nuestros hijos ya no son niños, porque le cambió hasta la voz, ¿no? así. Antes decía, hola papá, y luego dice, hola papá, ¿no? Le cambia la voz, ¿no? En la cultura judía, por Judía, ejemplo, de la sí. antigüedad, Ujú. hasta la actualidad inclusive se practica, marcan de manera muy evidente las diferencias Ujú. al punto que solo hay dos etapas en la vida de un judío, niño y hombre, Ujú. niña, mujer, ¿no? Y esto se evidencia también en 1 Corintios 13, cuando yo era niño, Ujú. hablaba como niño, pensaba como niño, ¿no? Así Juzgaba es. como niño, más cuando fui hombre. Entonces pareciera como que en realidad las etapas más importantes en la cultura judía era ser niño y luego adulto, ¿no? Hombre o niña o mujer, ¿no? Es muy probable que para nuestro entendimiento se haya traducido el texto como adolescente, joven, ¿no? Pero en la cultura propia Ujú. existían estos dos. De Así hecho, es. que el niño eh, eh, era instruido en el conocimiento de la palabra, ¿no? Ujú. Aprendía la Torá, Así no es. podía entrar a la sinagoga sino hasta que cumpliera 12 años. Ujú. Entonces, creo que de ahí también surge un poco nuestra práctica como iglesia, que tenemos el programa de escuela dominical, ¿no? Ujú. Y que los niños están ahí hasta cierta edad y Así luego es, adolescentes. pasan al auditorio de la iglesia, ¿no? Así es. Sí. Esto surge de esta práctica judía, ¿no? El Ujú. niño era formado con maestros y a diferencia de nuestras iglesias, generalmente eran hombres los que enseñaban Ujú. y le enseñaban la Torá, ¿no? Entonces eran niños. Pero cuando cumplía 12 años, celebraban lo que se conocía como el Bar Mitzvah Así o es. el Bat Mitzvah para las mujeres y dejaban digamos, el grupo de niños y ahora formaban parte de la comunidad adulta. Así es. Y creo que eso les ha ayudado a la comunidad judía también a progresar. Nosotros tenemos muchas etapas previas al adulto, ¿no? Tenemos Así. preadolescencia, adolescencia, prejuventud, Juventud. juventud, joven, súper joven, joven adulto. Es decir, estamos tratando de crear etapas para evitar decir adulto. Ujú. Lo cierto es que un adolescente ya tiene la capacidad Así es. física de un adulto, por lo menos para procrear, ¿no? Así es. Y, Sí. y eso era considerado entonces como una persona adulta. Ujú. Por lo tanto, aquí viene el segundo consejo. Así es. Dales responsabilidades, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque las responsabilidades los van a ayudar a madurar. Recuerdo cuando el mayor cumplió 12 años y le dijiste, bueno, hijo, ya tienes 12 años, así que vas a lavar tu ropa. Le dije. Mi amor, enséñale cómo usar la lavadora y él cada vez que quiera lavar, ahí tú le vas a enseñar. Y también vas a ordenar tu cuarto, le dijiste, ¿verdad? Bueno, había algunas tareas que ya hacían desde Sí, niños, ¿no? sí, Ellos, pues, trataban de mantener limpio la sí. habitación, ¿no?
pero el desafío obviamente iba a crecer más, ¿no? Por ejemplo, una de las, bueno, hablando de este segundo punto, una de las evidencias de que ellos ya dejaron de ser niños es que ahora tienen responsabilidades que deben asumir. Tienen responsabilidades que deben asumir. Dios nos ha diseñado con la capacidad para asumir responsabilidades muy serias cuando dejamos de ser niños. Ahora le voy a poner un ejemplo muy importante. Jesús. Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús cumplió 12 años? ¿Qué pasó con él? Él dice que fue dedicado, ¿no? Sí. Esto podría ser esa fiesta de la cual les estoy hablando, ¿no? Y fue dedicado y automáticamente comenzó a hablar con los maestros de la ley, ¿no? Es decir, ya tenía acceso a la sinagoga, ¿no? Porque había sido dedicado. Pero había una práctica muy importante para aquellos que ya cumplían 12 años, y era que se enrolaban en los negocios de su padre. Note esto. Por eso es que darle responsabilidades tiene que retumbar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Encárgales tareas, que se involucre en las actividades de sus padres, en alguna de esas tareas. Ahora, déjenme decirles algo. ¿Qué adolescente estudia todas las horas? Puede pasar 10 horas en internet, pero ¿tú crees que las 10 horas está estudiando? Puede que no, ¿no? Ahora, quizás por allí algún niño aplicado, ¿no? Que puede estar estudiando tantas horas. Pero lo cierto es que los adolescentes tienen muchas horas libres, muchas horas muertas. Y nosotros cometemos el error de no darle responsabilidades. ¿Qué hacen los judíos hasta el día de hoy? Cuando el niño celebra su bar mitzvah, ya no es niño, es hombre, entonces se enrola en los negocios de su padre. Estudia, inclusive va a la universidad, pero en todas las horas libres ellos se enrolan en el negocio de los padres. Ustedes saben que los judíos, por ejemplo, son personas muy negociantes, son comerciantes, son empresarios, así que dedican horas, invierten horas trabajando con sus hijos, con sus padres. Jesús le dijo a su madre, no sé si se acuerdan la historia, pero Jesús se perdió entre la multitud y parece que María no se dio cuenta que Jesús estaba con él, y cuando ella reacciona, va a buscarlo, regresa, porque dice la Biblia que ya había hecho un día de camino, regresa y dice que pasaron 3 días y no lo encontraba. 3 días. ¿Pueden imaginar eso? 3 días y no encontrar a Jesús. Entonces, cuando finalmente los encuentra, mira lo que dice, lee mi amor, por favor. Sí. Lucas 2, verso 48-49. Ok. Dice la palabra, entonces, cuando le vieron, los padres se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Hasta ahí nomás. Mira cómo cuenta la historia Lucas, ¿no? Dice que la madre, después de 3 días que no la encontraba, le dice, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora, no sé, trate de imaginar a una mamá que no encontró a su hijo 3 días. De hecho, que uno de nuestros hijos se perdió, 2 veces, ¿no? Sí, cuando fuimos en un centro comercial, ¿no? Sí. Pero no fue ni media hora, ¿no? No, fueron pocos minutos. Sí, pero ¿qué pasaría si te hubiese perdido 3 días? ¡Qué locura! Sí, ese momento fue una locura. Sí, esos 30 minutos fueron terribles. Entonces, para María, 3 días. O sea, imagínense, por favor, ¿no? ¿Cómo estaría emocionalmente? ¿Cómo estaría esa mujer que le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te hemos buscado con angustia tu padre y yo? Ahora, miren la respuesta de Jesús. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscáis? Dice, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¿No? Yo no sé qué le harías a tu hijo si te respondiera así, ¿no? Yo creo que María decía, no, a este lo crucifico ahorita, ¿no? Ahorita de una vez, porque la respuesta era muy, muy fresca, ¿no? O sea, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre debo estar? Claro, porque a los 12, cuando un adolescente a los 12 años era dedicado,
ya se enrolaba en un negocio de su padre. Así Y si el padre era constructor, se metía a la construcción. Si vendía telas, se metía al negocio de las telas. es. Y como Jesús está consciente que su padre es Dios, Ujú. entonces se enrola en los negocios de su padre, ¿no? Ahora, usted puede leer la historia en su casa y es muy interesante porque la Biblia dice que Jesús se sujetó en todo a María, a José y a María. Así es. Dice se sujetó en todo. El versículo siguiente dice eso. Ujú. Por lo tanto, me hace pensar que José habló con Jesús. Y le dijo, Jesús, efectivamente, a los 12 tienes que enrolarte en los negocios de tu padre. Pero no en los negocios de tu padre que está en el cielo. Porque va a llegar el momento, y nosotros sabemos que fue a los 30 años que recién se enroló en los negocios de Papá Dios, ¿no? Pero te tienes que enrolar en los negocios de tu padre. Así que si yo soy carpintero, tú vas a aprender carpintería. Y Jesús aprendió carpintería, ¿no? Darle responsabilidades significa hazle sentir cuál es el sacrificio con el que tú ganas ese dinero en ese oficio, en ese trabajo, en esa empresa, en esa tarea. Fíjese, cuando yo empecé el ministerio de la iglesia, yo me iba muy temprano a la iglesia. Me iba a las 6 de la mañana. Si el culto empezaba a las 7, cuando empezaba a las 9 me iba inclusive a las 7 de la mañana, siempre 2 horas antes, pero cuando ya empezaba a las 7, me iba a las 6. Y cuando el culto empezó a las 6 de la mañana, porque recuerdo que teníamos un culto a las 6 de la mañana, entonces yo me iba a las 5. Y le dije a mi hijo, cuando cumplió 12 años, le dije, ok, vámonos a celebrar. Y él y yo solos nos fuimos a cenar a una comida que a él le gusta y hablamos acerca de los retos, de los beneficios y todo lo que iba a obtener con 12 años. Pero también el desafío. Y le dije, a partir de ahora, te vas conmigo a las 6 de la mañana a la iglesia. Claro, él me abrió los ojos grandotes. Sin embargo, poco a poco, él fue asumiendo el reto. Y bueno, nunca falló, siempre estuvo conmigo, ¿no? Lo asumió como un reto. Ahora, yo sé que no va a ser fácil para todos, pero creo que en la medida que enseñamos esto, se va calando en los corazones. Sí. Tercero, cambia tu forma de castigarlos. Claro, ¿no? No uses el desprecio ni insultos. Generalmente cuando ya están en esa edad, tratamos de castigar con las palabras, ¿no? Mi mamá era muy dura para eso, ¿no? Tú no eres mi hijo, vete de acá, no te quiero, vete de mi casa. Y mi papá era más bravo. Mi mamá lo decía sarcásticamente, pero mi papá lo decía en serio, ¿no? En serio, lárgate de aquí, no te quiero ver, ¿no? Eran, por tratar de ser fuertes, eran exageradamente duros, ¿no? Y afectaron nuestros corazones. Así que sé sabio cuando castigas, sé sabia cuando castigas, y si vas a aplicar el castigo físico, piénsalo 2 veces, porque ese hijo ya está grandote y esa hija está grandota, ¿no? Y probablemente se te sea difícil tratar de aplicar un castigo físico. Generalmente esta es la etapa donde se hacen pérdida de beneficios, ¿no? Una cosa que nos funcionó perfectamente fue que les compré celulares a mis 2 hijos. Les compré celular a los 2. Y les dije, miren, este celular es bueno, hermoso y caro. Bueno, no tan caro, ¿no? Pero caro para ellos, ¿no? Y le dije, se los voy a entregar. Se los voy a entregar, pero no será de ustedes. Esos celulares son míos. Yo se los entrego. Se los entrego inclusive sin tiempo de caducación, pero solo con una condición. El día que ustedes hacen algo que merecen un castigo, yo les voy a pedir que me devuelvan el celular. Y aplicaré el castigo por 1 semana, por 2 semanas o por 3 semanas. Claro, como ellos querían el celular nuevo, me dijeron, ya papá. El asunto es que cuando yo veía una falta reincidente, el peor de los castigos, el castigo que era peor que arrancarle el alma, era arrancarle el celular. Y decirle, entrégame el celular. Y era morir en vida. Papá, mejor crucifícame antes que me quites el celular. Pero finalmente sabían que era mi celular y por lo tanto me lo tenían que entregar, ¿no?
Cosas como esas nos funcionó, ¿no? Ustedes pueden tener otras ideas. Sí. Cuarto, desarrolla Una comunicación apropiada con ellos, ¿no? Debemos intentar conectarnos con sus temas de intereses, ¿no? Porque la idea es que podamos saber qué es lo que piensa, qué es lo que sueña, qué es lo que busca, ¿no? Así es, sus intereses cambian. Sí. Recuerda que los cambios que ocurren en la adolescencia dificultan la comunicación para que Sí. sea efectiva, ¿no? Generalmente es la etapa del silencio, ¿no? Hablan poco, no son expresivos y hay que escarbar un poco para encontrar un tema de interés, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hijos desarrolló el interés por los skateboards. Entonces, cuando yo le hablaba de temas de skateboards o cuando quería ver videos de skateboard, o yo le mostraba videos de skateboard, o cuando le decía, mira, hay una presentación en un coliseo, vamos, él se emocionaba, él era muy feliz y se conectaba y nos conectábamos. Inclusive muchas veces lo llevé a los parques, a los skate parks, para que pueda practicar con sus amigos y tratando de encontrar esos temas de interés, ¿no? Ese con el menor. Con el mayor, él tenía otros intereses. Bueno, el menor siempre dedicado más al deporte, pero el mayor era más dedicado a la investigación. A él le gustaba ir a universidades, mirar construcciones. De hecho, que acabó su carrera de ingeniero civil, pero le gustaba ver cosas modernas y tenía que tratar de involucrarme en cosas que a ellos les gustan, ¿no? Y es curioso, pero ahí es donde hablaban, ahí es donde se comunicaban, ahí es donde expresaban todo lo que sentían, todo lo que había en su corazoncito. Así que creo que necesitamos desarrollar esa comunicación apropiada, ¿no? Es muy importante. Y sin preguntarles mucho, sin cuestionarles, sino más bien tratar de meternos en ese mundo. Claro, si es peligroso o es malo lo que está haciendo, obviamente en esa comunicación tiene que haber una corrección, ¿no? Pero la comunicación es vital y es importante. Así es. Bueno, para que llenen sus materiales, porque ya el tiempo se me ha terminado, ustedes pueden mirar ahí el PowerPoint y 3 consejos para aquellos que les toca criar hijos jóvenes. 1, reafirman su sentido de pertenencia. Sí. 2, dale claridad del futuro. Esto es muy importante para nuestros hijos, ¿no? Sí. Y 3, involúcrate en su vida sentimental. Es otro punto muy importante. Cada uno de esos puntos es un gran tema, ¿no? Es un desafío. Así también. es. En el primer punto, eso es verdad, ¿no? Porque pasó con nuestros hijos que llegaron a tener muchos amigos y los grupos de amigos se convirtieron en una especie de familia. Entonces, comenzaron a perder el interés de querer pasar tiempo con nosotros, compartir con nosotros, porque era más cool pasarlo con los amigos. Entonces, teníamos que reafirmar su sentido de pertenencia. Hey, pues acaso somos tu familia, te estamos esperando, ¿no? No vamos a cenar hasta que ustedes lleguen. O cosas como esas nos ayudó mucho a que ellos recuerden que tienen papás todavía, ¿no? Así es. Darle claridad del futuro tiene que ver con enseñarles a soñar. A soñar. ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué persigues en la vida? ¿Qué deseas tú? ¿Y por qué lo deseas? ¿No? Ayudarlo, porque una de sus grandes batallas para ellos es ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué persigo en la vida? Al final, ¿en qué voy a aterrizar? Entonces, nosotros como padres tenemos que darle claridad al futuro. Y tercero, ya cuando un hijo, una hija está joven, por supuesto, tiene intereses sentimentales, ¿no? Claro, y tenemos que interesarnos en qué sienten, ¿no? Eso es importante. Y enseñarles 3 cosas fundamentales. La estabilidad es vital. Sí. Y en 3 dimensiones. Estabilidad espiritual, es decir, amas a Dios, o esa chica o ese muchacho ama a Dios. Así es. Segundo, estabilidad emocional. Se lleva muy bien con sus padres, tiene una buena relación con sus hermanos, hay una armonía, tiene un buen carácter. Eso. Es muy importante. Emocionalmente tiene que estar maduro ya, para poder asumir. O madura, para asumir una responsabilidad. Y la estabilidad económica, ¿no? Tiene proyectos, tiene sueños, ¿qué quiere hacer en la vida? ¿Qué persigue en la vida, no? Bueno, cada uno de estos puntos tiene mucho que enseñarnos, pero aquí les dejo estas perlitas para que ustedes puedan
puedan compartirlo, ¿no? O estudiarlo. Y de manera de conclusión, yo les recomiendo leer este libro, Los 5 lenguajes del amor, aunque Sí, es un material, es un libro diseñado más para parejas, de hecho que lo hemos usado mucho para poder hablar sobre los lenguajes de comunicación entre marido y mujer, pero es interesante cómo también puede servir para que podamos... conocer a nuestros hijos. Claro, ¿no? Y para poder conocer el lenguaje de amor Sí, de nuestros hijos. Es muy importante, eso es ¿no? importante. Tiempo de calidad, palabras de aliento, regalos significativos. Ahí, si alguien está llenando el material, son regalos significativos, Así actos de servicio y el contacto físico. es muy importante. Así es. Bueno, el tiempo se nos ha terminado, así que yo quiero agradecer a todo el equipo por esta invitación que nos hicieron para poder compartir estas verdades y estos principios, y creo que viene el tiempo de preguntas, ¿no? Así es, gracias pastores. Ha sido de mucho provecho este tiempo y bueno, tenemos algunas preguntas. Así es que en honor al tiempo, puesto que ayer anduvimos ahí justitos, pasaditos, queremos compartir desde ya las preguntas que nos han llegado, ¿ya? Tenemos una pregunta en relación al tema de la disciplina, el castigo, ¿ya? Una madre pregunta lo siguiente: ¿qué castigo es apropiado para un joven? Bueno, ella expresa según la ONU, ¿ya? Que no quiere cumplir sus obligaciones, ¿ok? Ella dice, digo porque el texto, refiriéndose al documento de la ONU, ¿no es cierto?, define la juventud entre 18 y 25 años de edad, ¿ya? ¿Qué castigo sería apropiado para estos jóvenes? Creo que lo he mencionado y mucho va a depender, creo yo, del ambiente que le rodea, de las cosas que le agrada. Va a depender mucho de la capacidad financiera que pueda tener también los padres. Va a depender mucho de eso. Por ejemplo, cuando hablo de pérdida de beneficios, puede funcionar muy bien el tema de permisos, ¿no? Propinas, Sí. ¿no? Salidas especiales. Que yo he cambiado mucho mis castigos porque algunos ya no me funcionaban. De hecho, que cuando entraron a la universidad, ya no le podía pedir el celular porque uno de ellos me dijo un día, papá, yo te doy mi celular, pero ¿cómo hago para mis estudios? ¿Cómo hago para mis exámenes? ¿Cómo hago para mis reportes? Porque aquí me comunico, y me lo dijo con una cara pues de preocupado por sus estudios, ¿no? Pero al mismo tiempo yo sentía que detrás era que me estaba manipulando también, porque obviamente ya no funcionaba. Así es. Entonces establecí, no sé cómo le llaman allá, pero acá le decimos propina a una mesada, una cantidad de dinero que le entregábamos semanalmente. Y cuando habían faltas, obviamente nosotros decíamos, perdiste todo, o perdiste la mitad, ¿no? Porque de ahí también sacaban para sus transportes, ¿no? Entonces, yo sabía cuánto necesitaba y cuánto más le daba, entonces ese extra se lo quitaba, ¿no? Y eso también por un tiempo funcionó, ¿no? Porque no siempre el mismo castigo funciona desde los 14 o de los 12 hasta los 25 años, ¿no? Tienes que ir encontrando, cambiando según la circunstancia, ¿no? Según la circunstancia. Entonces, un tiempo me funcionó el celular, otro tiempo las propinas, otro tiempo los permisos, Lo ¿no? que a ellos les gusta. Sí, sí. O si era día de cine, y decía, olvídate, no hay cine, ¿no? No hay cine, ¿no? Aunque eso a veces no me funcionaba, porque funcionaba cuando los dos se portaban mal, pero si uno de ellos se portaba mal y el otro no, yo decía, no hay cine,
El que se portaba bien No es decía, justo. no es No es justo. justo. ¿Por qué? ¿Por Ah, qué si él se portó mal? claro. Que él se quede solo y vamos conmigo al cine. Pero había veces en que sí funcionaba. Entonces yo creo que hay que ser muy creativos, Ujú. pero de que tenemos que buscar Aplicar el castigo. aplicar un castigo Sí, cuando hay una falta, sí. sí hay que hacerlo. Sí hay que Mm, Porque los hijos tienen que saber que nosotros como padres, porque les amamos, tenemos que darles el castigo porque ya les hemos hablado, hemos corregido esa mala acción y entonces tiene que haber definitivamente un Y castigo. la Biblia lo dice, Sí, ¿no? Que Dios el padre a quien ama. es el padre que castiga al hijo a quien ama, Así ¿no? es. Entonces, un día mi hijo pequeño, menor, me dijo cuando estaba pequeño, papi, ¿tú me amas? Sí. Y si tú me amas, ¿por qué me castigas? ¿Sí? Y yo le digo, precisamente porque te amo, ¿no? Ujú. Porque el castigo también es una expresión de amor. Así es. Imagínate que tú hicieras algo Librarnos, malo ¿no? y a mí no me interese. Así es. mm, Imagínate, ponte que hables una mala palabra y digo, no me importa, no me importa, no, no, no. Y tú sigues hablando mal, Ujú. malas palabras, y yo digo, Ujú. no me importa, no me importa. Entonces yo estoy demostrando que no te amo. Así es. mm, Por lo tanto, el castigo es una expresión de amor también, Sí. ¿no? Y el castigo también los va a liberar a ellos de muchas cosas. Así Los es. libra del mal, los libra de malas decisiones, ¿no? mm. Y los podemos corregir de esa manera porque los amamos. No somos indiferentes a las acciones que ellos tengan. Claro, porque la rebeldía siempre va en aumento, Ujú. siempre. Entonces, la falta que no se castiga provoca Se que la comete rebelión más. sea mayor, Así es. sea mayor, sea mayor. Mm, Mm. Por lo tanto, el castigo lo hace regresar al Ujú. punto más bajo, ¿no? Así es. mm, mm. Súper bien. Buenísimo, pastores. Sigamos viendo alguna pregunta. Aquí hay una pregunta que la hace una mamita. De seguro tiene niñas pequeñas, ya nos imaginamos en edad entre preescolar y escolar, 5 o 6 años aproximadamente. Dice, tengo un dilema con los juguetes de las nenas, de las niñas. Tengo un dilema con las sirenas, los unicornios. Bueno, y hay un famoso duende de patitas largas que está muy de moda por este tiempo. Ay, ay, ay. Y las nenas al parecer tienen una fijación con esos juguetes. ¿Qué recomiendan ustedes desde la experiencia, estimados pastores, en relación a los juguetes? Te cuento otra experiencia. Cuando un día visitamos a una familia, un líder de nuestra iglesia, que nos insistía para ir a almorzar a su casa y pues fuimos, ¿no? Mi hijo mayor tendría pues 5 años tal vez, ¿no? Y siempre nosotros cuidamos los juguetes que le comprábamos, ¿no? Aunque siempre tenía la tendencia a querer algo que no era correcto, pero buscábamos la manera de convencerle de que esto era lo mejor, ¿no? Pero llegábamos a esta casa de este líder que obviamente él tenía recursos y sus 2 hijos tenían muchos juguetes. Entonces el líder le dijo a mi hijo de 5 años, le dijo, Josías le dice, anda, ve a jugar con mi hijo. O sea, el hijo de él tenía como 12 años. Anda, ve a jugar con mi hijo. Entonces él se va al cuarto del muchacho. Y a los 2 minutos regresó y se pegó a mí. Entonces yo le digo, ¿qué te pasa? Le digo, ¿por qué no vas a jugar con el muchacho? Y me dice, esos no son juguetes, me dijo. ¿Te asustó? Esos no son juguetes. Y resulta que todos los juguetes que tenía eran monstruos, eran unas cosas así pues de la época, ¿no? Y yo creo que, o sea, yo estoy consciente de que en este tiempo siempre la maldad es mayor y es más difícil, ¿no? Más difícil. Sin embargo, al mismo tiempo creo que si Dios te da hijos para criar en este tiempo, es porque puedes hacerlo. Entonces yo diría, no te canses de enseñar lo que es bueno, lo que es correcto, no cedas, ¿no? Porque ceder a un capricho, ceder a algo que tú sabes que es malo, que es incorrecto, es simplemente poner, pues, no sé, pues una pistola en su mano, ¿no? O algo que va a ser destructivo. Puede que se enoje, puede que llore, puede que te odie, ¿no? Porque esa era otra frasecita que cuando nuestros hijos eran niños decían,
cuando le decíamos no, ¿no? Te odio, decía. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 nada, nada, decía. Pero ese te odio era una reacción del momento, ¿no? Pero luego los hijos saben que estamos buscando lo mejor. Entonces yo digo que no sea. Así es. Buenísimo. Gracias, pastor. Seguimos avanzando. Han ido apareciendo más preguntas. A ver. Acá tenemos una pregunta, también anónima. Dice, bueno, es bastante extenso el mensaje, queremos resumirlo. A ver, se trata al parecer de un hijo, de un varón, que ya a esta altura tiene 20 años de edad, que en algún momento fue criado, formado en los caminos del Señor, pero en algún momento se apartó de sus caminos. Y en estos momentos se encuentra en un estado, en una condición de rebeldía, ya dicen los padres. Ellos como padres cristianos han tratado de hacer todo lo posible, han tratado de amarlo, de disciplinarlo, de aconsejarlo a la luz de la palabra, pero aún así ha sido difícil tratar, lidiar con su rebeldía. ¿Qué consejos podemos darle a estos padres? Miren, lo voy a decir lo más simplificado posible. Hay 3 canales que alimentan la personalidad de un hijo o de una hija. 1 es la crianza de los padres. 2 es la influencia de la sociedad. Y 3 son las experiencias de dolor o de beneficios que han vivido en la vida. Pues todo eso marca, ¿no? Por ejemplo, el abuso, el maltrato de los padres, las palabras duras, todo eso forma el carácter, ¿no? Y lo lleva por un camino, puede ser pedregoso, dependiendo de la crianza que ha recibido. La influencia de la sociedad, ¿no? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necios será quebrantado, ¿no? Y lo tercero es, imagínate qué pasa si un joven es abusado, o si un día lo asaltaron y casi lo matan, o qué sé yo, se burlaron de él, lo echaron de un trabajo, algo trágico que le pasó en la vida, o una enfermedad que casi lo mata y de pronto pasó mucho tiempo en el hospital. Hay experiencias, o una novia que lo abandona, o un novio que lo deja, ¿no? O un esposo que lo abandona. Todo eso marca la vida de una persona, ¿no? Bueno, hablando de los hijos, Cuando un hijo está en rebeldía, uno tiene que analizar cuál de los 3 factores ha afectado su vida. Y eso es en base a preguntas. Por eso es que yo digo que las consejerías pastorales, los pastores, cuando analizamos el caso, generalmente, de repente ni nos damos cuenta, pero analizamos en las 3 dimensiones. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está en la influencia social, está en cosas que le han pasado a él o a ella, abusos, maltratos, porque depende de dónde está la solución, dónde está la raíz de la solución. Supongamos que el hijo está rebelde porque nosotros los padres hemos tenido, o sea, no hemos sido sabios para criarlos. Yo digo que una de las cosas que tendríamos que hacer es pedirle perdón a nuestros hijos. Que a veces uno pasa por alto eso, ¿no? ¿De qué le voy a pedir perdón si todo tiene? Tiene todo, ¿no? Ajá. Tiene cama, tiene comida, tiene estudio, ¿de qué le voy a pedir perdón? Pero un análisis introspectivo quizás me llevaría por ese camino y yo tendría que pedirle perdón por cosas que no hice. Hice muchas cosas bien, pero hice otras mal, por las cuales tengo que pedirle perdón. Así es. Si fuera el caso de que tuvo, voy a dejar para el final la influencia social. Si fue el caso de que la razón de su rebelión es porque tuvo experiencias traumáticas en su vida, ¿no? Y yo conocí el caso de una jovencita que fue abusada sexualmente a los 14 años. Y eso la marcó tanto que luego se volvió muy liberal, muy altamente inmoral. La chica no tenía miedo después, se acostaba con todo el mundo, pero su raíz de desorden moral estaba en el abuso que había. Es increíble, ¿no? O sea, las reacciones pueden ser distintas. No siempre pasa eso con todas, o con todos, pero en el caso de ella pasó así. Entonces, allí, por ejemplo, quien tiene que perdonar es esa persona. O sea, si tú has sufrido algo, si tu hijo ha sufrido, tu hija ha sufrido algo que ha desordenado su conducta,
hay que buscar la manera de, de convencerlo o convencerla de perdonar. Entonces ahí es donde uno echa mano de un consejero, un psicólogo, un pastor, bueno, y hay psicólogos y psicólogos también, ¿no? Yo siempre recomiendo uno cristiano, ¿no? Que conozca la palabra, o un pastor que también puede hacer un buen trabajo para ayudarlo, ¿no? Y si es influencia social, yo creo que lo mejor que puede hacer, aunque es un trabajo de largo plazo, pero es tomar, o sea, crear reuniones con familias saludables donde puedan establecer vínculos de amistad. Que es, por ejemplo, lo que nosotros hacemos como pastores, ¿no? Oye, vamos a visitarnos pues, entre nosotros para que nuestros hijos conversen, hablen sanamente, se sientan, sean inspirados el uno por el otro, ¿no? Y de esa manera, entonces, uno va dándose cuenta, le va mandando la oportunidad a nuestros hijos de que no tengan, de que no vean a esos malos amigos como la única influencia que pueden tener en su vida, ¿no? Digo a largo plazo porque va a depender mucho de la voluntad de los hijos también. Ahora, cuando ninguno de estos recursos funcione, cuando dice ya lo intenté todo y no funciona, entonces lo único que te queda es presentar a tu hijo todos los días delante del Señor. Y levantar un altar delante de Dios como lo hacía Job, ¿no? Que levantaba un sacrificio por cada uno de sus hijos si hubiesen pecado. Que no es otra cosa que orar por ellos, creyendo, confiando de lo que yo no puedo hacer, lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios. Y lamentablemente hay hijos que van a tener que comer con los cerdos para regresar arrepentidos. Y aunque no quisiéramos que eso pase, en ocasiones es el camino que eligieron para poder finalmente ser nuevas personas en Cristo Jesús. Así es. De lo contrario, no tendrían esa experiencia personal con el Dios, ¿no es cierto?, que nosotros también amamos. Muy bien, excelente. Ayer, pastores, hubo una pregunta que no la hicimos, pero la verdad es que bastante interesante. Y considerando que aún nos quedan minutos, queremos hacerla. ¿Qué pasa? Y de seguro lo preguntaba una madre cristiana, ¿qué pasa, ¿no es cierto?, al momento de querer imponer disciplina o castigo, ya, o poner derechamente los límites en el hogar? ¿Qué pasa con una madre que es cristiana y que quiere disciplinar a sus hijos, pero tiene un esposo inconverso, ya, alguien que no piensa de la misma manera? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Wow. Eso complica más la situación, ¿no? Porque una de las recomendaciones que siempre damos es que los padres estén de acuerdo. Que los padres estén de acuerdo, ¿no? Sí. Pero lamentablemente hay muchos hogares donde es una realidad que ella es cristiana o él es cristiano y los hijos ganan ventaja de eso. Los hijos ganan ventaja de esas diferencias, ¿no? Nosotros mismos estamos tratando casos de padres inconversos que le dicen a su hijo, oye, ten las novias que tú quieras, ¿no? Pero la mamá le dice, cristiana, la mamá le dice, mi hijo, usted tiene que aprender a respetar a las mujeres, usted tiene que amar solo a una. Y de pronto él se siente como libre, ¿no? Pero hay una cosa que creo que en base a las experiencias que hemos tenido, es que el consejo sin Dios no prospera, no progresa, no tiene buenos resultados. Y nosotros hemos tenido casos de padres o madres inconversas que al mirar lo que hicieron con sus hijos, vinieron a Dios. O sea, vinieron a Dios. No son todos los casos, pero yo tengo ahorita en mi mente varios casos de gente que, pastor, ayúdeme, porque yo hice mal en aconsejar a mi hijo, a mi hija, haga esto, no te importa Dios, pero ahora que lo veo metido en este mundo, en este vicio, lo veo haciendo esto y no se detiene, yo necesito que alguien me ayude. Y ahí es donde nuevamente le digo, si tú has cometido un error, lo primero que tienes que hacer es pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu hija, ¿no? Ahora, ¿qué le aconsejo yo a la madre cristiana o al padre cristiano? Mira, tiene que creer que por encima de la batalla que se puede vivir en esta disfunción entre esposos, que Dios en su misericordia
pone convicción en el corazón de su hijo o de su hija para obedecer, para discernir o para entender lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, tienen que seguir diciéndolo, o sea, no se pueden callar. Entonces, si una mujer tiene un esposo inconverso que le está diciendo, qué sé yo, bebe licor, no te preocupes, diviértete, disfruta, hijo, creo que la mamá debería seguir enseñando el principio de la palabra. Y tal vez diciéndole, mira, hijo, es tu decisión, pero yo te digo lo que viene del cielo, o sea, lo que va a ser bueno para tu vida. Pero porque si el inconverso tiene la fuerza para seguir aconsejando, ¿por qué no el cristiano debería tenerlo, no? Y debería tenerlo con más fervor que el que no lo es. Entonces pienso que siempre diciéndole, será tu decisión, mi hijo, será tu decisión. Yo amo a tu papá, pero no está fundado su consejo en la palabra de Dios. Y lo que te estoy aconsejando es bueno, es honorable, es importante, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tal vez se le da libertad al hijo para elegir, ¿no? Pero no callar. No callar porque el consejo tiene que darse, y solo que la diferencia siempre lo encuentra afuera, pero ahora está en casa, ¿no? Papá y mamá pensando diferentes. Y aún entre cristianos, Andrés, también pasa esto, ¿no? Puede que un papá o una mamá puede tener un pensamiento diferente al otro, ¿no? Pide perdón, hijo, a esa chica. No, tú no pidas perdón. Y ahí empieza la diferencia de consejos. Pero siempre es bueno buscar a la luz de la palabra qué es lo mejor. Y los que somos cristianos no nos cansemos de hacer lo bueno, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es contado como falta. Muy bien, pastor. Excelente. Muchas gracias. Vamos a hacer dos preguntas en una. Preguntaron según su opinión, ya, pastoral, según su perspectiva pastoral, ¿desde qué edad podríamos considerar la adolescencia y luego la juventud? ¿Ya? O la edad ya de un joven propiamente tal. Y la otra parte de la pregunta es, ¿desde qué edad entonces podría un adolescente o joven, dependiendo también del criterio pastoral, del consejo pastoral de ustedes, podría pololear o estar de novio, o como dicen en Perú, enamorado, enamorada, ¿no es cierto? Bien. Muy bien. Okay. Bueno, generalmente consideramos la adolescencia a partir de los 12 años, ¿no? Eso no significa que es una edad exacta, en algunos es menos, en otros es más, pero es el promedio más o menos, ¿no? De hecho, que en nuestra iglesia los niños están en el programa de Discovery Land, que le llamamos nosotros, hasta los 12 años, ¿no? Y después de los 12 años ellos entran al programa de adolescentes, ¿no?, que tenemos en la iglesia, y luego los jóvenes. El joven es considerado en nuestra iglesia a partir de los 18 años. Bueno, también la ONU lo considera a partir de los 18 años, hasta los 25 años, que esa edad es más o menos la edad en que está como estudiante, ¿no? Después de los 25 años no lo clasifican como jóvenes, sino como adultos, ¿no? Como adultos. Bueno, ¿a qué edad nosotros, perdón, ¿qué recomiendo yo? Fíjate que esto fue un tema de debate en nuestra iglesia. O sea, ¿a qué edad? Porque una de las cosas que los jóvenes siempre preguntan es, ¿cuál es el mínimo? ¿No? ¿Cuál es el mínimo? En todo lo que, en todo lo que se demande, ¿no? Entonces, preguntaban los jóvenes, ¿cuál es la edad mínima para empezar noviazgo? ¿No? Nosotros le llamamos noviazgo. Nosotros quitamos la palabra enamoramiento, porque es un término que se utiliza mucho en el mundo secular, pero también en nuestro contexto, cuando alguien le dice, oye, ¿ella es tu novia? Y el muchacho dice, no es mi novia, no, es mi enamorada nomás, ¿no? No es mi novia, ¿no? Entonces, como que enamoramiento es una relación sin compromiso serio, ¿no? Oye, ¿eres tu enamorado? No. ¿Eres tu novio? No, es mi enamorado, ¿no? O sea, porque noviazgo es una relación seria. De hecho que
alguien por ahí descubrió que enamoramiento significa enamoramiento. Entonces, pero cuando tú vas a la Biblia habla de noviazgo y matrimonio. Así es. Por lo tanto, son los dos términos que utilizamos, ¿no? Mm. Novios y matrimonio. Y matrimonio. Entonces, el noviazgo es una relación seria. De hecho, nosotros les enseñamos a los jóvenes que si vas a desarrollar una relación sentimental con alguien, vas a iniciar un romance, tiene que ser una relación seria, ¿no? Responsable, ¿no? Cuidadosa. Entonces, la pregunta es, ¿a qué edad? Hicimos una especie de encuesta donde los jóvenes trabajaron en grupos pequeños para que cada uno diga a qué edad, Quiere casarse. no, a qué edad se debería empezar una relación de noviazgo. Ajá. ¿Y cuánto tiempo debería durar esa relación de noviazgo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y fue increíble, fue increíble. Los jóvenes, después de hablar como 2 horas, hicieron una exposición magistral, porque esa mañana, fue una jornada, y toda la mañana terminó con almuerzo eso, pero toda una mañana, y fue increíble, increíble lo que... Habían 1000 razones por las que sí, por las que no. Pero para hacer corta la historia, la mayoría estuvo de acuerdo que después de los 20 años, era una buena edad para empezar una relación. ¿Por qué razón? Algunas que yo recuerdo. Primero, que ya salieron, ya terminaron la adolescencia y ya se alejaron de la adolescencia, ¿no? Porque la adolescencia siempre es como un movimiento de emociones, ¿no? Arriba y abajo, y cambian de parecer. De hecho, que todas esas complicaciones sentimentales se viven en la adolescencia, ¿no? Por eso es que recomendamos que esa no es la edad en que uno debe tener su pareja, ¿no? Entonces, decían después de los 20. ¿Pero por qué después de los 20? Si a los 18 puede empezar. No, porque otra cosa que habían analizado es que por lo menos debería estar como a la mitad de su carrera, de sus estudios, de su preparación académica, profesional. Entonces decían, a partir de los 20, pues uno ya está en su segundo, en su tercer año de estudio, ¿no? Entonces, eso permite que el noviazgo no sea muy largo, porque si el noviazgo es muy largo, también hay problemas, ¿no? Entonces, si empieza a los 20, a los 21, a los 22, puede que su carrera demore 1, 2, 3 años, y así esa relación de noviazgo podría puede evitarse la prolongación que puede llevarlos a pecados sexuales o a otra cosa, ¿no? Entonces, fue increíble, fue lindo, tanto que acordamos y lo establecimos como una norma, no como una ley, pero como una norma, que las parejas que querían la bendición de los pastores deberían respetar que empezarían una relación después de los 20 años. De hecho, que hasta ahora, hasta el día de hoy, ha funcionado. Sí. Hasta el día de hoy. Pero no ha sido cosa fácil. Ha habido algunas sublevaciones o intentos de revolución en algunos momentos, pero entre ellos mismos conversando decían, pero ¿por qué? O sea, si estas son las razones. Y al final dicen, no tiene sentido, ¿no? Más aún cuando aquellos que han querido hacer las cosas a su manera, puede que se dieron cuenta lo difícil que es mantener una relación muy prolongada, ¿no? Muchos años. Entonces, pero ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un proceso. Nosotros, los jóvenes, tienen libertad para empezar su romance, pero las recomendaciones son esas, ¿no? Y si quieren la bendición y el apoyo nuestro y las consejerías y todo lo que necesita una relación, con mucho amor se lo vamos a brindar, si caminan bajo las sugerencias que les damos. Súper bien, pastor. Excelente. Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Llegaron varias, ¿eh? Obviamente muy importantes, pero hay algunas que son bastante, yo diría, pertinentes por los tiempos que vivimos. Por ejemplo, esta: ¿cómo conversar con los adolescentes el tema de diversidad sexual? Pensando en lo idealistas y altruistas que son ellos. Ellos plantean el tema que Dios es amor y por ende, como es amor, no rechaza a nadie. ¿Cómo hablar con ellos el tema de la ideología de género y diversidad sexual? Bueno, tú sabes que es todo un tema, todo un tema.
Pero hay una cosa que yo aprendí de un empresario que se dedica a la venta de los billetes, dólares, euros. Él me dijo algo, ¿no? Él me dijo, mire, pastor, para que nunca me engañen con un billete falso, yo nunca tuve que estudiar los billetes falsos. Yo tuve que analizar y estudiar el billete verdadero. El día que yo realmente conocí el billete verdadero, no importa los diferentes, porque cada vez son más expertos para crear billetes falsos, ¿eh? Pero él lo descubre. ¿Por qué razón? Porque conoce el verdadero. Nosotros cometeríamos un error si tratáramos de darle respuesta a cada filosofía y a cada pensamiento que aparece en la vida. Cometeríamos un error, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el mundo, o sea, usa un arma y si esto no le funciona, usa otra, y si no le funciona, usa otra. Y este tema de diversidad sexual, de ideología de género, de problemas sexuales o conductas sexuales, ha pasado por diferentes formas de darlo a conocer. Creo que lo más importante es que podamos conocer el concepto verdadero. Y el concepto verdadero tiene que ver con cómo los creó Dios. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, ¿no? Y hay toda una definición muy interesante que no quisiera prolongar más tiempo. Mi consejo sería para estas personas, porque vivimos lo mismo aquí. Mi consejo es, estudien la palabra y a través de la palabra convénzanse de que Dios creó al hombre hombre, a la mujer mujer y al matrimonio para unirse entre un hombre y una mujer. Cualquier distorsión es como que alguien te diga, mira, he descubierto que ahora se puede comer por este orificio de la oreja, ¿no? O he descubierto que ahora se puede comer por la nariz. Y van a surgir una serie de nuevas filosofías y nos vamos a cansar si vamos por la vida tratando de responder cada pregunta, cada locura que se presenta. En la medida que hemos enseñado muy bien y de manera muy persistente sobre la verdad, mira, ha disipado un montón de preguntas. Y un montón de preguntas que ni siquiera necesitaban respuestas. En realidad lo que querían era conocer la verdad. Y la verdad está en la palabra. Punto, ¿no? Y la verdad libera. Así es. Libera. Muy bien, pastor, excelente. Y por tiempo vamos a dar cabida a una última pregunta, ¿ya? Aquí hay una pregunta muy, muy interesante. Lamentamos no poder responder todas las preguntas que nos han llegado. Hubieron otras preguntas que quizás de una u otra manera se respondieron, pero nos queremos quedar con esta y damos gracias que haya un papá que planteó esta pregunta. ¿Por qué pastor? Y les contamos, pastores, nosotros como iglesia, uno de los 3 pilares más importantes de nuestra iglesia son las nuevas generaciones. Es el discipulado, el trabajo formativo con niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Y uno de nuestros valores como iglesia es que les formamos para que ellos, ya llegada a la juventud, puedan construir, formar, forjar un proyecto de vida centrado en los intereses del reino de Dios. Entonces, aquí hay una pregunta que yo diría que va en directa relación con nuestro propósito en el trabajo con las nuevas generaciones. Dice, quedé pegado con la claridad de futuro, ¿ya? ¿Puede comentar cómo equilibrar la orientación de tomar decisiones, ¿ya? O ayudarle a nuestros hijos a tomar decisiones importantes en la vida, ¿ya? Con quién me voy a casar, decisión vocacional, etcétera. ¿Cómo equilibrar la orientación de tomar decisiones y ser guiado por la voluntad del Señor? ¿Ya? ¿Cómo ayudarles a nuestros hijos, en otras palabras, a tomar esas importantes decisiones?
Bueno, yo recuerdo que un día prediqué un tema que se tituló Mis sueños y los sueños de Dios. Y la intención de ese mensaje era poder hablarles de que así como nosotros tenemos sueños, también existe un sueño que Dios tiene. Y, y nosotros tenemos que aprender a descubrir ambos. De hecho, que el sueño de Dios tiene que ver con expandir el reino de Dios. Tiene que ver con que cada uno conozca a Cristo, ¿no? El sueño de Dios tiene que ver con la gran comisión. Y me seréis testigos de Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. El sueño de Dios es que se levante un ejército, un pueblo de Dios para poder dar a conocer su palabra. Entonces, ese es el sueño de Dios. Y mis sueños es lo que yo percibo en la vida, es lo que yo anhelo en la vida. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y él hará, ¿no? Proverbios 16 también habla sobre eso, ¿no? Dice, presenta delante de Dios tus sueños y él enderezará tus veredas. En otras palabras, este mismo Dios que tiene sueños grandiosos en los que me quiere involucrar, también quiere ayudarme a alcanzar mis sueños. También quiere ayudarme a enderezar mis pasos. Entonces yo necesito presentar mi sueño delante de Dios y purificarlo a la luz de la palabra. Cuando digo purificar los sueños, significa no soñar algo que está fuera del consejo de la palabra. Por ejemplo, voy a exagerar un poco, ¿ok? Por ejemplo, alguien dice, mira, me han dicho que una clínica abortiva da mucho dinero. Pero tú dices, oye, aunque dé dinero, pero el asesinato, o sea, no puede formar parte de tus ganancias. Por lo tanto, violenta, o sea, se opone al principio de la palabra. Entonces yo purifico mis sueños, y eso es lo que yo creo que Dios quiere hacer. Dios quiere purificar nuestros sueños. Entonces me dice, mira, yo quiero vender piezas de auto, porque me he dado cuenta que a veces uno encuentra piezas de auto recontra económicas y las puedo vender a su precio real y gano mucho dinero. Sí, pero esos que venden piezas económicas roban autos y las desarman y te las venden. Entonces uno tiene que purificar. Estaba en una provincia en Perú y le pregunté a alguien, ¿cuál es tu sueño? Y me dijo, mira, este lugar, esta ciudad necesita un hotel. Ah, qué bueno, un hotel turístico. No, me dijo. A un hotel de hospedaje. No, me dijo. Un hotel restaurante. Para gente de paso. No, me dijo. Y entonces, ¿qué quieres hacer? Un hotel de citas, me dijo. Un hotel de citas que son para tener sexo, ¿no? Entonces, purificar los sueños significa presentarlos delante de Dios, y creo que es importante, purificarlos. Entonces yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser contador, yo quiero ser un empresario. Ok, preséntalo delante de Dios y purifícalo. La palabra de Dios te prohíbe que lo hagas. Entonces, si está purificado, adelante, ¿no? Adelante en ese sueño. Y hay que estar atento porque lo que Dios quiere es que tomemos nuestros logros y ponerlos al servicio de Dios. Entonces, Dios me hace empresario no solo para hacer dinero, sino también para invertir en el reino de Dios. O sea, me convierto en un agente del reino de Dios. Si Dios me hace un abogado, no solo es para ganar dinero. De hecho, que un día hablando sobre este tema, un buen abogado a quien yo respeto y admiro mucho me dijo, ¿sabe, pastor? Me dice, después de este mensaje, que yo creía que era abogado para hacer dinero solamente, ahora entiendo que soy abogado también para defender la causa de los niños más pobres. Y ya que yo tengo un programa para niños pobres, entonces se convirtió en un asesor legal para todas esas familias. Invierte un par de horas cada día para asesorar gente. Entonces, es cuando uno toma sus cobranzas y las arroja delante de Dios. O sea, este sueño es mío, Dios me lo ha purificado, pero como Dios las purificó, entonces quiere que lo usemos para la expansión de su reino. Y eso es lo que creo que tenemos que aprender, ¿no?
a entender que yo tengo un sueño que ya fue purificado delante de Dios y tengo que perseguirlo, pero Dios también tiene un sueño, y ahí es donde yo pongo mi sueño a los pies del Señor para que sirva para expandir el reino de Dios. Así es. Excelente, pastores. Muchas gracias. Gracias, Pastor Muchas Antonio, gracias. Pastora Romy. De todo corazón queremos agradecerle como Iglesia Dinamarca de la Alianza Cristiana Misionera Temuco por el tiempo que han invertido en poder compartirnos estos principios importantes para seguir discipulando y formando a nuestros hijos, sobre todo en este tiempo de pandemia, que tenemos a nuestros hijos en casa y podamos ser realmente más intencionados en su discipulado. Me guía Él con cuanto amor me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel